inexplicable. Por más de un milenio los hombres han encontrado escondites secretos, habitaciones silenciosas, puertas cerradas y detrás de estas se han reunido. Se dice que en estos lugares ellos realizan actos extraños, tomados al parecer de rituales medievales, y tratan de reconstruir su mundo a semejanza de estos. Actividades encubiertas por el misterio, una membresía desconocida. Estas son las características de una sociedad secreta. Existen dos sociedades secretas que pueden aparecer como las más grandes en la mente humana. Los masones libres, o los masones, la sociedad más grande y vieja del mundo, y Calavera y Huesos, de la Universidad de Yale, una de las sociedades secretas más pequeñas y exclusiva. ¿Por qué algunos dicen que los miembros defenderán su hermandad, o protegerán los secretos del grupo a cualquier costo? Este antiguo masón dice que las amenazas de muerte lo han seguido desde que él comenzó a revelar los rituales secretos de los masones. Este editor dice que él fue contactado por los miembros de la Sociedad de los Calaveras y los Huesos y el expresidente George Bush cuando trató de sacar a la luz los secretos de ese grupo. El que una vez fue un detective con alto cargo en Londres acusa a los masones por tratar de destruir su carrera cuando él trató de revelar una supuesta conspiración masónica. Las censuras formadas entre los miembros vienen de rituales secretos, pero ¿cómo funcionan estas antiguas y misteriosas ceremonias? Su magia continúa hoy inexplicada. Sociedades secretas. En cada país la masonería libre tiene su representante único y su enemigo único. En Estados Unidos, el enemigo más constante de la organización son los cristianos conservadores. Más de 2 docenas de denominaciones protestantes se han unido a la Iglesia Católica como señal de oposición a la masonería libre. Ellos ven los rituales exóticos llenos de símbolos religiosos, juramentos sangrientos extraídos de la Edad Media y sobre todo un aura de misterio. Hasta encuentran los cuernos de Satanás en el símbolo del compás y el cuadrado. A principios de los años 20, Jack Harris se unió a la clase de lectura sobre la Biblia en la iglesia bautista situada en las afueras de Baltimore. Varios de sus compañeros de clase eran masones. My friends in the Bible class told me that the Masons was mysterious, that you will learn things about God that you will never learn in a church. I liked the men that I was involved with in Freemasonry very much. They stuck together, they backed each other up. In fact, it was an all-men's organization. I kind of like that. Harris avanzó rápidamente en los niveles de la masonería libre. En tan solo 7 años, sus compañeros de la logia lo proclamaron su líder, el maestro venerable. I had a definite, heartfelt interest in what they believed in. I had an interest in the ritual. I loved the whole association with the organization and what they taught. En 1970, después de permanecer por 9 años en la masonería libre, Harris se convirtió en un cristiano renovado después de ver la cruzada de Billy Graham en la televisión. Harris comenzó a objetar ante la regla establecida para los rituales masónicos de no poder mencionar el nombre de Jesucristo durante los rituales. Esto se debe a que ningún aspecto de la masonería puede estar a favor de una religión. Harris encontró esta filosofía totalmente incompatible con su versión de lo que era la cristiandad. Harris abandonó la hermandad. Él ahora considera que la masonería es satánica. Él cita el ritual llevado a cabo en una ceremonia donde se utiliza un cráneo humano sobre la Biblia. Encienden velas y dirigen una espada al cuello de un hombre arrodillado. Él considera que esto es idéntico a los altares utilizados por los adoradores del diablo. They teach you different principles of how to get to heaven, how to live a good life, apart from Jesus Christ, contrary to the Word of God, which means they're giving you a lie. Satan is the father of those lies. La conclusión obtenida por Harris es igual a la obtenida por uno de los opositores de los masones libres más conocidos y con más influencia. Un físico y autor de libros originario de Beaumont, Texas. El Dr. Larry Hawley ha liderizado una lucha antimasónica ante la Convención Bautista del Sur, la denominación protestante más grande de Estados Unidos. I believe that the system of Freemasonry, the dynamic of Freemasonry, the spirit that empowers Freemasonry is Luciferian, is satanic. Freemasonry treats Jesus Christ as a good man or a great leader or as a great prophet, but ignores the reality, in my mind, that he is in fact the only begotten Son of God and the only way to salvation for men. Jack Harris cree que los masones han volcado su furia satánica sobre él.
Después de haber dejado la organización en 1972, los ministros eclesiásticos locales le pidieron que contara a sus congregaciones sobre los tan conocidos demonios de la masonería. Él comenzó a dramatizar las ceremonias masónicas, revelando los secretos verdaderos de los rituales. Behind me, to the left, is where the worshipful master sits. I am the worshipful master of the lodge, and over his head is a symbol, the letter G. And here we have the three lesser lights of Freemasonry. 14 años después de haber dejado a los masones, Harris apareció en la televisión nacional, donde reveló los secretos de la masonería a todo el país. Entonces, según lo que él dice, empezaron a aparecer amenazas serias. Harris escuchó una de las amenazas más asombrosas de parte de un ministro eclesiástico del área de Filadelfia. El reverendo James Flanagan ha firmado una declaración atestiguando que le habían informado que 4 ciudadanos del estado de Nueva Jersey, identificados luego, según Harris, como patrulleros, habían dicho que ellos querían viajar al estado de Maryland con el propósito de asesinar a Jack Harris. They promised to kill my wife, my children, and my person, me, for revealing those secrets. Harris llamó a la policía del condado de Baltimore. My house was under 24-hour surveillance for 1 entire year as a result of these threats. Basándose en estas amenazas, Harris obtuvo un permiso para portar armas. Él jura que la pena vital de los rituales masónicos exigida por los miembros por exponer sus secretos no es simbólica, como aseguran los masones, sino real. If anybody would have disobeyed the obligation or would have betrayed Masonry, I would have got some officers together of like mind and we would have eliminated them. We would have murdered them. I took it seriously. I was never told in Masonry that the oath is symbolic. ¿Fue acaso una conspiración forjada en el juramento sangriento de la iniciación a la masonería lo que llevó a que amenazaran con matar a Jack Harris? Cada vez que él revela los secretos masónicos pone en peligro su vida. La queja real realizada en 1986 al Departamento de Policía del Condado de Baltimore describe la versión policial del caso. El interlocutor por parte de la policía explica la respuesta de este departamento. Mr. Harris's house was not under 24-hour surveillance for a year or for any period of time at all. We got a complaint in 1986 that Mr. Harris had received third-hand a threat against his life. He supposedly exposed some rituals of a group that he belonged to. What our intelligence section did, they did some preliminary inquiries into what this group was about and if there were any historical actions taken against former members. They found nothing that would indicate that Mr. Harris would need 24-hour police protection from this agency. Lo que el señor Harris obtuvo, afirma Novak, es conocido como un refuerzo selectivo. Un oficial en una patrulla pasa cada hora por el frente de la casa. Novak dice que este tipo de vigilancia dura regularmente un par de semanas, pero no un año. A pesar de que Harris consideró las amenazas muy en serio, aparentemente la fuerza policíaca local no lo hizo así. Después de haber recibido la declaración del ministro eclesiástico de Filadelfia, Harris no ha vuelto a escuchar nada sobre amenazas. Los masones rechazan de primer plano las disputas de Harris, de que los rituales de la masonería libre condujo a que llevaran a cabo las amenazas de muerte. Los masones dicen que las penas ínfimas dadas por exponer los secretos masónicos continúan siendo parte de los rituales de los norteamericanos debido a que los miembros aman las tradiciones. Los masones libres en Inglaterra han removido estas penalidades de sus reglas. George Peters, un masón de 48 años y director de historia para los masones en el estado de Nueva York, dice que las penalidades son estrictamente simbólicas. Él dice que no se espera de parte de ningún masón que hiera o asesine a otro masón. People need to know that you are not binding any individual to have that happen, and it does not happen and never has happened. Las penalidades, de acuerdo a los masones libres, insisten en recordar a los miembros que la vida de un hombre contiene juramentos sagrados hacia la familia, el país y la religión, por los cuales él debe estar dispuesto a morir. Esta penalidad supuestamente protege los secretos, pero los masones minimizan la importancia de estos. Ellos dicen que los secretos existen solo para que un masón pueda reconocer a otro. If we have a member that goes and gives all the secrets of Freemasonry, nothing should happen to that person. Death threats do not square with the principles of Freemasonry. In no way, shape, or manner. It's just foreign to the concepts of Freemasonry. De acuerdo con lo que dicen los masones, al igual que el satanismo, ellos afirman que la G en el símbolo masón norteamericano significa God, Dios.
Gary Laser tiene un doctorado en filosofía de religión y se identifica a sí mismo como un conservador renacido como cristiano. Este recién ordenado ministro eclesiástico dirigió la investigación sobre la masonería libre llevada a cabo en 1993 para la Iglesia Bautista Sureña. Ahora él es un masón. I have studied Freemasonry almost full-time for 4 years. I have read both Masonic books and books by Masonic critics, and I have examined them carefully, and I have yet to find anything in Freemasonry that I would consider to be satanic. Masonic critics believe there are only two possible understandings of God and the world. One is God's side, and the other was everybody else, or Satan's side. ¿Acaso los poderosos de la masonería trataron de matar a Jack Harris? Sin tener prueba alguna, todo lo que queda para algunos es el miedo a las sociedades secretas. El ritual secreto de uno de los derechos más importantes de la masonería libre, a continuación en Lo Inexplicable. Usted está viendo Mundo. Mundo continúa presentando Lo Inexplicable. Los historiadores dicen que la masonería libre, fundada en 1717, ha influenciado virtualmente a cada orden fraternal y a cada fraternidad universitaria. En cualquier lugar donde se reúnen los hombres y adoptan rituales secretos, comparten el legado de los masones libres. Casi 6 millones de miembros, de todas las razas y religiones, todos hombres y todos creyentes en el Ser Supremo, se reúnen en cada logia con pocas ventanas en todo el mundo. Allí, frente a un altar central, con su jefe supremo sentado en el este, realizan dramas enredados, basados regularmente en historias del Viejo Testamento. Las obras basadas en los rituales son ceremonias de iniciación para cada nuevo miembro y el corazón de los derechos de los masones. Los derechos, de acuerdo a los masones, enseñan el valor del honor y el amor, o la lucha entre la sabiduría y la ignorancia, y la importancia de la confianza y de mantener en secreto las confidencias. Estos valores ayudaron a convencer a 13 de los miembros firmantes de la Constitución de Estados Unidos, incluidos Benjamin Franklin y George Washington, para que se pusiesen el delantal masónico. 15 presidentes de la Unión se sintieron atraídos hacia los derechos de los masónicos libres, incluidos a Harry Truman y Gerald Ford. Compositores como Irving Berlin, Mozart y Duke Ellington eran masones, al igual que Bill Rogers, Charles Lindbergh y John Wayne. Los derechos cambian para cada nueva lección, llamada niveles. La esencia de la masonería libre reside en su tercer nivel. En esta lección, la persona que es iniciada aprende el simbolismo esencial de la masonería libre y su palabra más protegida, al punto en que éste alcanza una de las cumbres más altas de la organización, el grado de maestro masón. La actuación conducida por Jack Harris revela los elementos cruciales del ritual del maestro masón. Comienza con el maestro venerable, el director de la logia. Este le dice al candidato que tiene que pasar una prueba más antes de convertirse en maestro masón. You have a rough and dangerous road to travel as a test of your fidelity in keeping secret all that has been communicated to you. You'll be beset by ruffians, perhaps murdered. An instance has been known. El candidato, con los ojos vendados y acompañado por un guía, representará el papel de Hiram the Beef, un maestro masónico. El maestro masón está encargado de construir el templo de Salomón en el antiguo Israel. Durante el ritual, un trabajador del templo lo ataca. Grand Master Hiram Abiff, I am glad to meet you thus alone. You have long promised us the secrets of a Master Mason. Behold, the temple is almost completed, and we have yet to receive them. Give me the secrets of a Master Mason. This is a very unusual way and manner of asking, nor is it the time and place. Wait until the temple is completed, and if found worthy, you shall receive them. This is neither satisfactory. Give me the secrets of a Master Mason, or I shall take your life. I cannot. Neither can they be given, but in the presence of 3, Solomon, king of Israel, Hiram, king of Tyre, and myself. Give me the secrets of a Master Mason, or I shall take your life upon this spot. My life, but not the secrets. And die. 2 asaltantes más confrontan a los candidatos que representan a Hiram the Beef, antes de ser simbólicamente asesinado.
Entonces muere. Luego el maestro venerable lo levanta de la muerte y finalmente lo acepta entre los brazos de la masonería libre. I will now take the body by the strong grip of a master mason or the lion's paw and raise it upon the 5 points of fellowship. Maw, haw, bone. Brother Smith, you have been raised to the sublime degree of master mason, and the word which I have just communicated is a grand Masonic word, which you promised in your obligation never to reveal except in a way and manner in which you shall receive it, and then only in a low breath. You have been raised upon the 5 points of fellowship, which are, follow me, foot to foot, knee to knee, breast to breast, and hand to back and cheek to cheek or mouth to ear. Give me the word. La palabra secreta, una parte de cada nivel, se une a un juramento hecho sobre la Biblia, prometiendo defender a sus compañeros masones y prescribiendo una penalidad sangrienta para cada miembro que exponga los secretos o viole un secreto de defensa mutua. Binding myself under the no less penalty. Binding myself under the no less penalty. Than that of having my body severed in twain. Than that of having my body severed in twain. My bowels taken thence, and my body burned to ashes. My bowels taken thence, and my body burned to ashes. And those ashes scattered to the 4 winds of heaven. And those ashes scattered to the 4 winds of heaven. Castigos medievales brutales. Los críticos dicen son parte de la masonería libre, al igual que la cantidad mayor de $1 millón al día que donan en caridades. Para sus enemigos, la masonería libre comprende una mezcla amenazadora de imágenes y simbolismos que forman una gran sociedad secreta malévola. Es así como es considerada muchas veces por estos. A continuación, ¿qué tan poderoso es el juramento que hace un hermano masón? ¿Es acaso tan fuerte como el juramento que hace un policía para defender la ley? Un alto oficial de la fuerza policíaca londinense dice que los masones destruyeron su carrera. A continuación en Lo Inexplicable. Mundo continúa presentando Lo Inexplicable. Los rituales misteriosos llevados a cabo detrás de las puertas cerradas de los templos masónicos son considerados por algunos como nutrientes de la semilla de la conspiración. Londres, el lugar de nacimiento de la masonería libre, donde los lazos entre los hermanos masones permanecen fuertes, quizás, como dicen algunos, demasiado fuertes. En otoño de 1981, el inspector detective en jefe Brian Woolard asumió un nuevo cargo en Scotland Yard, después de casi 3 décadas en la fuerza policíaca de Londres, y después de estar a cargo de 7 tropas especiales, Woolard ganó una asignación a la unidad elitesca contra la corrupción del sector público, el Departamento de Fraudes, donde investigaría algunos de los casos políticos más sensibles de Inglaterra. El comandante de Woolard lo asignó a investigar un grupo de burócratas gubernamentales locales en Islington, un área de Londres. Supuestamente ellos habían sobrepagado a una compañía constructora un equivalente a $200,000 en una jugada maestra. Pronto, Woolard se dio cuenta de una conducta extraña por parte de los sospechosos. It seemed that there was a network working behind the scenes which was ensuring that information about facts that we needed to know was not going to come out. A Woolard le habían dicho que varios de los sospechosos del fraude eran masones libres. I was aware that Freemasonry had very binding oaths of loyalty one to another, and that when people are in distress, their brothers come to their assistance. And this is a case which was tailor-made for that. Woolard escuchó que un burócrata de las oficinas estaba vociferando que la investigación no iría a ninguna parte, ya que los sospechosos pertenecían a la misma logia masónica que los oficiales policíacos en el mismo departamento de fraude al que pertenecía Woolard. El periodista Martin Church, un autor del libro más vendido sobre los casos malignos reportados de los masones libres británicos, dice que las conexiones masónicas entre los policías y los criminales eran bien conocidas por la policía de Londres. It became very clear in the 1970s when there were joint interests where Freemasons in the police and Freemasons, for instance, in the pornography trade were in the same lodges, that criminal offenders were given a license to traffic without fear of prosecution.
Brian Woolard estaba al tanto de esta historia de corrupción. La investigación alcanzó la crisis cuando éste interrogó a uno de los sospechosos, al decirle que no discutiese la conversación con nadie. Pero inmediatamente después que Woolard se fue, supuestamente el sospechoso se dirigió rápidamente a la oficina de otro sujeto clave en el ayuntamiento. Esa noche, según Woolard, el sospechoso cerró su archivo con llave, cosa que raramente hacía, y se fue a unas vacaciones de un mes de duración, sin previa notificación. Al día siguiente, Woolard recibió una llamada telefónica extraordinaria de uno de los demandantes más grandes de Londres, el cual decidía qué casos irían a juicio. Él quería saber cómo iba el progreso en la investigación de Islington. Los demandantes londinenses, según Woolard, nunca piden reportes de progreso vía telefónica. Él ahora temía que este demandante también era un masón libre y ha podido tratar de influenciar el caso. Woolard se dio cuenta entonces que tenía que entrevistarlo. Tomando en cuenta de que muchos de los jefes de la Scotland Yard parecían ser masones, él asumió que estos negarían su petición de entrevistar al demandante. Esto lo obligó a tomar la decisión más grande de su vida. En vez de preguntarle a sus superiores, él ignoraría la cadena de autoridad y confrontaría al demandante. Woolard necesitaba averiguar qué o quiénes habían incitado la llamada del demandante. Woolard dijo que el demandante le había dicho que no podía recordar por qué él lo había llamado. Al final de ese día, el comandante de Woolard lo había retirado de sus obligaciones. Después de 22 años como un detective con un alto cargo, terminó con su uniforme en un trabajo de escritorio en la no tan renombrada estación policíaca de Wembley. Otro detective, supuestamente un masón, tomó la investigación del ayuntamiento de Islington. Semanas más tarde, el caso fue cerrado. I expected somebody to listen to why I'd done it and appreciate it. But of course, there again, the issue of Freemasonry comes in, and that existed at the highest level of the police force at that time. And of course, I wasn't aware of that. Woolard se reportó a su nuevo puesto y comenzó una campaña influenciadora privada para una investigación independiente para averiguar el porqué de su transferencia. Por primera vez en su carrera, recibió impresionantes reseñas por parte de sus superiores en la estación de policía de Wembley, y de los cuales sospechaba eran masones. Woolard se negó a firmarlas. Después de casi 5 años de haber dejado el departamento de fraude, un aliado anónimo de Woolard le envió por correo un paquete. Este contenía la lista secreta de la membresía de la logia londinense. Los nombres encontrados allí pertenecían a casi todos los ex superiores de Woolard en Scotland Yard y en la estación policíaca de Wembley. I'd been looked at as somebody who was demented by the press and everybody else because I was saying this was happening to me, and nobody believed me. Well, I had proof. I had proof. I had hard evidence. En 1988, Woolard, declarándose enfermo, se negó a regresar a su trabajo. Después de 33 años fue retirado de la fuerza policíaca y además abandonó su campaña. Sin embargo, sus esfuerzos han podido disparar cambios en las políticas. En 1997, después de varias audiencias, un comité en las políticas británicas hizo recomendaciones sin precedentes de que a los oficiales masónicos, los jueces y los demandantes les fuese requerido hacer pública su membresía. A pesar de la falta de evidencia sólida, el comité concluyó que había una percepción pública que la masonería libre daba tratamiento especial a los hermanos masones en el sistema público de la justicia criminal. ¿Acaso fue derrotado Brian Woolard por una conspiración masónica y por los oficiales policíacos superiores, los demandantes y los oficiales corruptos? ¿Son acaso los lazos masónicos tan fuertes que pudiesen comprometer el juramento sagrado de proteger la ley? Peter Borden es considerado como uno de los reporteros del crimen más grandes de Gran Bretaña. Le fue concedida la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel cuando se retiró en 1996. Él dice que Woolard fue transferido simplemente porque ignoró la cadena de autoridad y aún hoy no ha podido probar ninguna de las acusaciones de la colisión masónica. I monitored case over many years. The problem with ex-Chief Inspector Woolard's case was the lack of evidence. I certainly was unable to establish any evidence. I spoke to many police officers who were non-Masons, who said, well, we appreciate Brian is convinced this is happening. But it's a terrible expression saying, at the end of the day,
Where's the evidence? I think in the Woolard case, it is quite difficult to actually prove that Masons did help each other, and yet there's a lot of circumstantial evidence. No solo carecía de evidencias sólidas el caso de Woolard, sino que estaba basado en varias de sus propias suposiciones sobre la creencia de que los juramentos de la masonería libre de apoyo mutuo pueden sobreponerse a las leyes. La England's United Grand Lodge insiste en que los juramentos no deben ser tomados hasta esos extremos. It's impressed on every Freemason as they're going through the 3 ceremonies to become a Master Mason that their obligations are to God, to the law, to their families. And any obligation that they might feel they have to another Freemason comes very much down the line after that. En el caso de Brian Woolard, no existen pruebas de que una conspiración masónica haya tenido lugar, sino solo una percepción de que haya ocurrido. People misunderstand what goes on in the secrecy of the lodge and say that it's nefarious, it's conspiratorial. What it really is a ritual moment that endures and has emotional power in the sacred context of the Masonic temple. Who comes here? A poor blind candidate who desires to be brought from darkness to light and receive a part of the rights and benefits of this right worshipful lodge, erected to God. De acuerdo a algunos historiadores, el poder del ritual viene de asuntos estrictamente masculinos, incluida la transición de la juventud a la hombría y las relaciones entre padres e hijos. By what further right does he expect to gain admission? By that of being a man. El día crítico del movimiento fraternal comenzó a mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX, al tomar fuerzas la revolución industrial. Por primera vez, los hombres abandonaban sus hogares para ir a trabajar y les dejaban a las mujeres el trabajo de criar a los hijos, y se desarrolló una desconocida distancia emocional entre los hombres jóvenes y sus padres. And these rituals, in essence, confirmed the fears of the young man to his distant father, then worked them out, ending in the young man being reconciled with his father. They embrace each other. The distant father, the young initiate, become brothers in the same family of men. De acuerdo a las afirmaciones de Carnes, cada masón responde a los rituales en su propia manera, basándose en su vida privada. Es en este contexto que lo secreto de la masonería libre tiene sus más grandes efectos. Él está de acuerdo con muchos masones libres que por más de 250 años han revelado los tan llamados secretos de la organización. Cualquier persona que tenga acceso a una biblioteca decente los puede encontrar. El verdadero valor de los secretos, según Carnes, es el lazo entre los miembros y en la manera en que le permite a los miembros conseguir a plenitud los rituales de celebración de la naturaleza del hombre y de la hombría. When you take the secrets of this world of mystery and you lay them out nakedly into the world and the glare of the here and now of how we live, it looks goofy and silly. But in that sacred space, it makes sense. So they need to keep the space protected from eavesdroppers and those who would destroy it of its mystery. A continuación, otra sociedad secreta, que está conformada por muchas de las familias más poderosas de Norteamérica, tan cercana a ellas, que los rituales exactos son desconocidos. Calaveras y huesos, en Lo Inexplicable. Mundo continúa presentando Lo Inexplicable. Por casi 150 años, ha estado situada en la calle High, en New Haven, oscura y prohibida. Localizada en una de las esquinas de la Universidad de Yale, no tiene ventanas y sus puertas permanecen cerradas a todos, salvo a los que han sido iniciados. Este es el comando impenetrable de una de las sociedades secretas más prestigiosas del mundo. Sus miembros llaman al edificio La Tumba, las oficinas principales de Calavera y Huesos. A partir de 1832, 15 estudiantes de los primeros años de la Universidad de Yale, solo estudiantes masculinos hasta los años 1990, le ofrecían a los miembros más resaltantes de su clase la oportunidad de convertirse en Calavera y Huesos. Durante su último año de carrera, se reúnen todos los jueves y los domingos en la noche, exactamente a las 8 p.m. Esta hora es referida dentro de la organización como la hora SDT, la hora de Calavera y Huesos. Nada de lo que sucede detrás de las puertas de la tumba debe repetirse jamás.
Pero los miembros dicen que pasan esas noches cenando e intercambiando sus verdaderos sentimientos sobre sí mismos y sobre los acontecimientos del día. Las discusiones tienen una relevancia tan fundamental dentro de las actividades de los miembros de Calavera y Huesos, que estos dicen que el número 322 bajo la insignia de la calavera y los huesos se refiere al año 322 a.C., el año en que el orador griego Demóstenes murió. Muchos aseguran que las reuniones sirven para encubrir a una organización que secretamente controla el aparato bancario mundial y se nutre de fuerzas políticas. Ellos también aseguran que poseen los cráneos de Pancho Villa y de Jerónimo, robados supuestamente por antiguos Calavera y Huesos, y se encuentran en exhibición dentro de la tumba. La leyenda dice que todos los miembros de Calavera y Huesos pasan por un ritual de iniciación un tanto extraño, donde permanecen acostados desnudos dentro de un ataúd en el interior de la tumba, mientras narran los detalles más íntimos de sus historias sexuales. La saga más retadora, sin embargo, se refiere a uno de los poderes más impresionantes de Calavera y Huesos. Estos hombres y ahora también mujeres supuestamente son seres privilegiados, descendientes de las familias más viejas y ricas de Norteamérica. Ellos son invitados a unirse a un sindicato secreto de por vida. Un sindicato del cual muchos creen que se las ha ingeniado para crear una conspiración criminal entre los elementos más poderosos del mundo. La supuesta conspiración incluía entre los miembros a algunos de los líderes más influyentes de Norteamérica. La historia de Norteamérica en el siglo XX está descrita casi en su totalidad por miembros de Calavera y Huesos, desde William Howard Taft, el único hombre que se desempeñó tanto como presidente y como juez superior de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, hasta el heredero financiero y diplomático Errol Heromat, el fundador de las revistas Time, Fortune y Life, Henry Luce, el autor intelectual detrás de la guerra de Vietnam, McGeorge Bundy, y uno de los opositores más conocidos de esta guerra, William Sloane Coffin. El editor conservador anfitrión de un programa de opinión y escritor de novelas William F. Buckley Jr. y el expresidente George Bush. La sociedad de Calavera y Huesos no fue siempre tan secreta. Hasta los años 20, el diario New York Times publicaba los resultados del día de las elecciones. Era el día en que la sociedad elegía a sus miembros. Hoy esto no sucede. Empresarios serán contactados para llevar a cabo este programa. Los rituales que ellos realizaban en la tumba los afectaban de tal modo que solo unos cuantos revelarían algunos de sus derechos. Algunos, sin embargo, aceptan hablar, pero bajo acuerdo. Nos suministran una visión clara de la ultrasecreta ceremonia de la iniciación. A continuación les mostramos lo que probablemente es la escenificación más detallada del proceso de iniciación de Calavera y Huesos, que jamás haya sido vista en la televisión. Cada mes de marzo, la clase regente de Calavera y Huesos envía una invitación a los candidatos de la clase sucesora. Esto sucede en una noche llamada Noche de Preselección. Antes, los respetables hombres de negocios no tienen idea alguna que han sido considerados como posibles miembros. Cerca de la medianoche, un gran puño golpea la puerta del dormitorio y saca a uno de los estudiantes de su cama. Este abre la puerta y se topa con alguien a quien nunca ha visto. Come with me. El candidato es sacado a la fuerza por el pasillo y conducido a una habitación. Las únicas luces en la habitación provienen de las velas colocadas delante de las 15 caras. Algunas pueden parecer familiares. Una voz identifica al grupo como la Orden de Calavera y Huesos. You will be asked to accept or reject. Alguien arroja una caja que contiene los nombres y números telefónicos de aquellas personas que pueden contestar sus preguntas sobre la organización. Speak of this to no one. De repente, las caras apagan las velas. La habitación se llena de completa oscuridad, mientras un brazo empuja al candidato hacia el pasillo y de vuelta a la habitación de este. Aproximadamente un mes después, viene la noche de la selección en el campus universitario. Se les comunica a los candidatos que permanezcan en sus habitaciones, y otro extraño toca a sus puertas. Skull and Bones, accept or reject. Accept. Come with me. Si el candidato acepta, su odisea de iniciación comienza. Uno de los hombres de negocios de los años 80 aceptó aparecer ante las cámaras y revelar parte de lo que él experimentó, pero de forma anónima y hasta evasiva. Someone shows up at your door, you've never seen them before, and they may say, follow me, and then you may follow them, and then there may be someone else, they may lead you to someone else. Otro hombre de negocios describió cómo tuvo que correr para alcanzar a este desconocido a través de todo el terreno universitario. Eventualmente, el iniciado llega hasta el patio trasero de la tumba y sus ojos son vendados. A él o ella le dan vueltas y los pasan por varias manos. Aparentemente no ocurre más nada físicamente. El iniciado es conducido a la tumba.
let's say someone is in a coffin. Let's say there are candles somewhere. Let's say there is Geronimo's skull. Maybe this serves to create this environment that's otherworldly. Los huesos escoltan al iniciado a la habitación 322, el templo interno de Calavera y Huesos, un cuarto forrado en terciopelo y en gran opulencia, donde los hombres de negocios realizan sus reuniones. Los miembros dan vuelta al candidato hasta que él o ella no puedan sostenerse de pie. Luego el iniciado ve por primera vez a los hombres de negocios, miembros antiguos y miembros nuevos llenan la habitación. El grupo repentinamente comienza a cantar una de las tantas canciones escritas por y para los miembros de Calavera y Huesos, y para ser cantadas solo dentro de la tumba. La iniciación funciona misteriosamente para convencer a los nuevos miembros de que ningún secreto dicho dentro de esas paredes jamás saldrá de allí. Part of going through the rituals and the initiation is creating a feeling that this is a sacred place. So therefore that creates this feeling of trust that having gone through this whole ritual and initiation, no one will want to break the secrecy. Los miembros de Calavera y Huesos se aferran a este secreto de tal manera que da pie a las leyendas de misterio y conspiración, las cuales no son ni confirmadas ni negadas por los miembros de Calavera y Huesos. A continuación, un ex estudiante de la Universidad de Yale y editor de una revista acusa de haber sentido el músculo fuerte de Calavera y Huesos cuando trató de exponer sus secretos. Esa historia será narrada mientras lo inexplicable continúa. Mundo continúa presentando lo inexplicable. Para aquellos que creen en las teorías de la conspiración de los miembros de Calavera y Huesos, los derechos de iniciación de la organización hacen más que inculcar sentimientos de confianza y la creencia en lo secreto. Ellos suministraban los soportes de toda una vida clandestina de tramas por el poder. En el verano de 1978, después de haberse graduado en la Universidad de Yale, Andrei Navrazov compró el periódico literario más antiguo del país, el cual casi se hallaba en bancarrota, el Yale Lit. Este era un periódico con supuestos lazos misteriosos con los Calavera y Huesos. Navrazov, de 22 años, publicó al Lit nacionalmente y lo editó a todo color, y según él, atrajo eventualmente a casi 36,000 suscriptores. El Lit cambió radicalmente. Pasó de ser un diario donde se mostraban las publicaciones de estudiantes y profesores de Yale a ser un diario de derecha, donde se publicaban las obras de escritores, poetas y guionistas europeos oscuros. Después de 4 años, la Universidad de Yale había tenido suficiente y adoptaron reglas que categorizaban nuevamente al Lit como una organización no conformada por estudiantes, donde le exigían al diario que retirase el nombre de Yale de su título. Navrazov, ahora un autor que vive en Londres, llevó a la universidad a juicio. Durante la litigación, él dijo que había sentido el poder de Calavera y Huesos en su contra. Después de haber perdido en la audiencia, Navrazov sustenta que él y su abogado decidieron apelar que otra organización no conformada por estudiantes había manejado al Lit por décadas sin intervención alguna. Esta organización era la Calavera y Huesos. A pesar de que esta organización se encuentra ubicada dentro del terreno universitario, esta no depende en lo absoluto de la universidad. Navrazov citaría un libro publicado en 1870, cuyo escritor es anónimo, donde explica cómo los miembros de Calavera y Huesos habían tomado el control del Lit desde 1864. They controlled it when it suited them, and when it didn't suit them, they left it to lesser men. Navrazov dice que para probar que tiene razón ante la corte, él tendría que revelar muchos de los secretos de Calavera y Huesos. Luego Navrazov recibió una carta del hombre de negocios más importante del mundo, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos. Queridos amigos, muchas gracias por haberme enviado su última publicación, la cual leeré con mucho orgullo. Aprecio mucho su consideración. Con mis mejores deseos, sinceramente, George Bush. Navrazov nos narra su propia teoría conspiratoria con respecto a esta carta. The aim of the letter and the ensuing correspondence was to create the impression in us that Bush personally would intercede with Yale and sort of have them
call their legal hounds off. Navratilov creía que Bush quería establecer el caso tan pronto como fuese necesario. De esta manera, los secretos de Calavera y Huesos no saldrían a la luz pública. Navratilov le escribió a Bush tratando de hacerle entender que él no revelaría los secretos si Bush intercedía de su parte. Bush le respondió que él no podía actuar como su intermediario. The last letter in the series is basically already a sign from him that they had their way, and that at that point he didn't think we were going to get anywhere with this. El argumento sobre Calavera y Huesos que hizo Navratilov falló en la primavera de 1986. Navratilov perdió su último recurso. El Lit pasó de nuevo a los estudiantes de Yale y él dejó New Haven para siempre. ¿Realizó Bush, un exdirector de la CIA, un repentino atentado en una nota inocente para proponerle una negociación que mantendría seguros los secretos de Calavera y Huesos? Por supuesto que no, dice Herb Palmert, uno de los historiadores más respetados del país, además de ser uno de los biógrafos autorizados de George Bush. There was nothing in that exchange of letters that was anything other than polite, typical George Bush, the kind of stuff that I've seen in every exchange of letters. One of the last things on his mind would be trying to subvert a guy who's taken over Yale's literary review. He followed the fortunes of it and sent a polite note. But to suggest anything else is mad. Algunas teorías conspiratorias parten de creer que Calavera y Huesos manejan la revista literaria de Yale. Ven a los miembros de esta sociedad como soldados adinerados, influyentes en la guerra secreta por el poder. Ellos señalan al ya fallecido heredero financiero Errol Eromit, el producto de una familia antigua y rica, como un ejemplo preciso de la omnipotencia de Calavera y Huesos, pero solo algunos huesos podrían calzar dentro de ese estereotipo. Eddie Santiago, un abogado laboral en Chicago y perteneciente a la clase de 1982 de Calavera y Huesos. No pasó su infancia siendo manejado por un chofer del colegio a la propiedad de sus padres. Sus padres emigraron de Puerto Rico. My dad was a working stiff at the steel mills, Southworks. I'm a lifelong Chicagoan. We've never moved from the South Side, and I used to hang in gangs. So when I was 13, 12 years old, I got busted for possession of a firearm. Santiago clasifica a Calavera y Huesos como una sociedad debatiente y cree que lo seleccionaron porque él podía articular un punto de vista único. I think they saw me as being one of those individuals that would fit in, I guess to fit in the radical side of their debates, because I was very radical when they tapped me. And radical, I mean I was a Marxist. Santiago piensa que cualquier teoría sobre una barrera hecha por egresados siniestros de Calavera y Huesos es ridículo. The fact that it has prominent members in industry and in law and other areas speaks very well and highly of its ability to select some of the best minds in the country. Santiago reveló que cuando esas mentes se reunían en la tumba, se quitaban los relojes y todo aquello que diera la hora para significar que el tiempo se detiene cuando el club entra en acción. Televisores y radios están prohibidos. Él también dijo que dentro de la tumba los miembros se quitan sus verdaderos nombres. Otros hombres de negocios han revelado que detrás de las puertas cerradas las bebidas alcohólicas están prohibidas y que dentro de la tumba los miembros toman los nombres de los personajes extraídos de la novela del siglo XVIII de Laurence Sterne, Tristram Shandy. De acuerdo a un miembro de la Calavera y Huesos, lo más importante de lo que los miembros hacen dentro de la orden es contar la historia de sus vidas, confiando en que sus palabras serán guardadas confidencialmente para siempre. Sus historias supuestamente alcanzan niveles impresionantes de honestidad. I talked about certain events in my life that I've never talked about before, since, painful things. The secrecy of the organization is part of what creates the environment that allows you to become so trustworthy and so honest with all your fellow organization members. El psicólogo de la Universidad de Harvard, William Pollack, dice que el secreto no solo impulsa la honestidad, sino que también tiene un efecto más amplio. The secrets are the intangible bonds between and amongst the members. The way the men hold on to each other is by holding on to the secret. Algunos historiadores y psicólogos sociales dicen que cuando los papeles de los géneros cambian, todas las sociedades secretas masculinas se desarrollan.
A menudo, al rememorar los rituales de las primeras sociedades secretas, ellos señalan el movimiento juvenil de Robert Blair. When they go into the woods and pound the drums, usually they're in a meet in the sweat lodge, usually there's this sort of bonding, and that's what they call it. There's a similar sort of mysticism about it, trying to recreate the primitive rituals and primitive religious ceremonies that gave existence a deeper resonance. Mientras las barreras entre los hombres y las mujeres son derribadas, los expertos predicen que habrá un decrecimiento en las necesidades para la creación de sociedades secretas masculinas. En 1991, los Calavera y Huesos aceptaron incluir mujeres. Obviamente ellas compartían los intereses de los hombres en lo secreto, pero su membresía señala una pendiente fundamental en la experiencia de los Calavera, una que se adapta a la nueva era. The young generation of males, although still confused in a certain kind of way about what it means to become a man, are asking questions more publicly, are more willing to engage in public display of uncertainty, and are relying more on women as part of the process of defining masculinity. Sin embargo, los masones libres, cuya edad promedio están alrededor de los 65 años, mantienen su tradición masculina. Having a secret society is not in and of itself a bad thing. It only becomes a bad thing if what's going on during the secrecy is meant to be hurtful to others. But if it's meant to protect oneself or one's masculinity or one's growth, it can be a very positive thing and a very necessary thing. Will men always need places where they can get together by themselves? Yes, probably. Will it have to be secret and ritualistic? Perhaps not, and maybe not at all. Las sociedades secretas, las supuestas cunas de las conspiraciones criminales, las tan llamadas orígenes de tramas mortales, las poderosas manipuladoras de eventos, existen regularmente para proveer a sus miembros con un lugar de confort emocional, donde lo secreto y los rituales trabajan de una manera inexplicada para permitir una honestidad profunda con sus reverendos y consigo mismos. ¿Será posible la vida después de la vida? El próximo jueves, a las 20 horas, en Lo Inexplicable, conocerá los insólitos casos que afirman la posibilidad de la reencarnación. Descúbrala usted mismo, solo por Mundo